Muy buenas tardes, audiencia de Trade. Marco Rosales nuevamente con ustedes, con el gusto de siempre para conversaciones con Marco Rosales. Y hoy engalanando las pantallas de AirTrade, el ingeniero Eugenio Marín, director ejecutivo de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia. Y no me voy a cansar de repetirlo, antes que colega, buen amigo ya de varios años, esperando que así sea, mutuo, y con el gustazo de tenerte, querido Eugenio, nuevamente acá en la audiencia de AirTrade. Muchísimas gracias, Marcos. Por supuesto que es mutuo el afecto, el cariño y pues aquí estamos metidos en la industria, ayudando donde podemos, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación. Esperemos que esto sea de utilidad para la audiencia. Seguro que es de utilidad, Eugenio. Muchísimas gracias. Y pues bueno, entrándole al tema, si bien el editorial de esta eh, ocasión nos lleva a hablar de nearshoring, ya quiero yo pensar un término muy trillado, pero atacado en diferentes aristas, que hoy quisiéramos tocarlo de una manera muy particular. Y bajo la perspectiva de cómo el concepto baja a todos los niveles, el día de hoy me encuentro acá en Hermosillo dando una conferencia al Instituto Tecnológico de Hermosillo para las carreras de Ingeniería Mecánica, Mecatrónica y Aeronáutica. Y cuando le preguntas al estudiantado si conoce esta tendencia del nearshoring, pocos son los que han escuchado de ella. Entonces, nosotros como profesionales de la industria, del tema, me parece que tenemos un gran compromiso, inclusive para todos estos chicos que están en plena formación, para meterlos al concepto y, ¿por qué no?, para también aportar en las instituciones educativas con respecto de nuestra experiencia, ¿no? Eh, por eso es que digo que esta plática me parece que va a ser muy interesante para la audiencia y quisiera entrarle justo con los efectos que el nearshoring está sintiendo por todo el tema de los conflictos bélicos alrededor del mundo. ¿Cómo vislumbras esta modificación, adaptación en el flujo de esta ola de nearshoring, Eugenio? Mira, yo me iría un poquito atrás porque hay que entender que además el nearshoring no es un fenómeno nuevo. Más bien se ha acentuado muchísimo en los últimos 3 años, ¿no? Después de COVID, pero realmente es un fenómeno que ha venido sucediendo a lo largo de los últimos 15 años, más o menos, de una forma suave y sistemática. Digo, sabiendo que de todo el fenómeno del offshoring sucedió pues en los años 60, en los 50 y en los 60, ¿no? Y toda esa manufactura que se estuvo yendo sobre todo a Asia, empezó a regresar de una forma disímil y un poquito más, yo diría, discreta, no de forma continua, pero sí en temas que eran un poco más críticos y demás. Ahora se ha acentuado y se ha acelerado muchísimo. Esa es la realidad donde estamos. Ahora, el tema del impacto en las cadenas de suministro no solo se da por temas bélicos, ¿no? Como este tema de la guerra Rusia-Ucrania. También se da por temas de salud pública, como una pandemia, ¿no? También se da por Ah, temas como la crisis de los contenedores que tuvimos en el 2020. sí. ¿No? O sea, se van haciendo concatenaciones de conflictos que van impactando en los temas logísticos y comerciales naturales entre los países. Digamos, con esas concatenaciones de conflicto son las que impactan realmente los consumos regionales y el desarrollo de los productos terminados. ¿No? Es donde, pues, esos productos terminados, cuando tienen una fecha de salida, de entrega, pues no cumples, no, o no hay manera de cumplir porque tienes afectaciones detrás que te están impidiendo terminar esos productos. Caso de semiconductores, caso, ¿no? Sobre todo muy acentuado en la industria automotriz en México Automotriz. fueron los chips, pero pues en Sí. otras industrias, en dispositivos médicos, lo mismo, ¿no? O sea, en realidad hay muchos, y no solo son temas de componentes críticos, en realidad se va a todo el tema de producción y de bienes y servicios, productos tanto físicos, yo diría, sobre todo físicos, a lo mejor un poco menos le pega a los productos digitales,
¿no? Porque yo podría decirte que ahí más bien esos ayudan, ¿no? A darle un contrapeso y eso lo vimos en los últimos 4 años con COVID. Sí, Empezaron a surgir empresas y servicios y capacidades de migrar actividades continuas del mundo físico al mundo digital y pues eso nos ayudó medio a balancear las cosas, ¿no? Entonces, pero también hay ciertos problemas ahí, ¿no? El tema del disparo también de las fintech, pues es por lo mismo, ¿no? En una pandemia no podíamos ir a los bancos, ¿no? Entonces, qué claro, mejor que tener una opción de tener tu digital. banca en internet y hacer tus pagos y procesos digitalmente. Entonces, muchas de estas cosas suceden, por eso te digo que no es un efecto unilateral, sino yo creo que tiene muchas aristas, es muy complejo. Lo que me preguntas tiene un alto grado de complejidad, pero en mi opinión, lo que sí nos compete es ver cómo desde México tenemos que entender dónde podemos reforzar las capacidades para Ujú, poder enfrentar estas situaciones, porque no va a ser la última, o sea, claro, claro. vamos a tener otras. No va a Ujú, ser la última crisis, no va a ser la última pandemia, no va a ser el último conflicto bélico. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo nos preparamos para lo que sigue? Porque el problema que persiste y la historia se repite como dicen por ahí, es un látigo de la repetición, porque cómo nos gusta ver que hay temas históricos que no decimos, no, ahora sí, para la próxima ya vamos a estar listos, y no es cierto. No, no nos preparamos claro, lo claro, suficiente. Entonces yo claro, creo que claro. ahí es donde compete realmente hacer la tarea, en identificar qué es lo que necesitamos para fortalecer esas no dependencias. Aquí viene un poco estos términos en México pues de soberanía tecnológica, de soberanía en ciertos productos, bienes y servicios, ¿no? Que necesitas para no depender. Ahora, es imposible con esta integración global ser autosuficiente en absolutamente todo. O sea, no Claro, hay nación que yo claro, claro, conozca que sea 100% autosuficiente, ¿no? claro. Sí, Entonces, esa interacción de que, oye, pues de acá vienen importaciones de ciertos productos, nosotros exportamos otros, y hay una dinámica comercial en el mundo que permite este crecimiento, este desarrollo, etcétera, esta integración social también. Pues dónde tenemos más oportunidades de cubrir lo básico y de tener lo necesario sobre todo para temas críticos, ¿no? Temas de medicamentos, temas de semiconductores pues, es importantísimo porque finalmente ya están metidos en cualquier dispositivo que utilizamos, ¿no? En sí, claro, electrodomésticos, en vehículos, en claro. todo, en computadoras, en teléfonos, en todos lados están los semiconductores, ¿no? Entonces, pues cosas de ese tipo. Pero, por ejemplo, si dijéramos, oye, no, pues la ropa en el textil, bueno, pues a lo mejor eso no, si se quedan contenedores atorados o hay un problema, pues a lo mejor no es tan crítico, no lo sé, ¿no? Habría que identificar qué sí y qué no, y qué tipo de Sí, claro, productos. Ese análisis fino, esa granularidad del análisis es lo importante y empezar a hacer estrategias por silos o por claro. verticales. Ok. Decir, mira, en este tema sí hay que reforzar la cadena de suministro aquí. Entonces, hay que preparar proveedores, hay que ayudar a traer inversiones, cerrar brechas y Sí, entonces tener por lo menos un bloque de capacidad de producción y de desarrollo regional muy concentrado y donde México participe para que si por ahí no llegan los flujos de comercio en algún punto, tengamos la capacidad de elevar la claro, producción local y entonces no tener ese problema, ¿no? Pero no es claro. en todo, ¿no? O sea, el mensaje que te quiero dar es, falta análisis de granularidad para Sí. entender en qué tipo de productos y en qué tipo de bienes tenemos que enfocar los esfuerzos en México para fortalecer esas cadenas, ¿no? Ahora, fíjate que esto me lleva al siguiente tema y pues me parece que no hubo mejor oportunidad para abordarlo. México, con esa granularidad de la que hablas, Eugenio, ¿cómo lo ves preparado en términos de infraestructura para poder atacar esta, este tema, ¿no? Porque sí, está como que muy granulado, voy a tomar tu término que me interesó súper, 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 eh, pero qué tan preparados estamos
con infraestructura, con inversión, con educación, para que eso lo vayamos consolidando de alguna manera de México hacia afuera. No, no solamente hablando de Norteamérica, sino de México hacia afuera. Y ahí sí te pediría que lo hablemos de manera, digamos, general, no solamente enfocado a la industria aeroespacial. Claro. No, mira, yo creo que ni tenemos la peor infraestructura, ni tenemos la mejor infraestructura. Tenemos una infraestructura, ¿no? Esa infraestructura es suficiente o no, para ciertas cosas lo es, para otras está desactualizada. Yo diría que hay digamos, modelos, ¿no? Por ejemplo, el tema de energía en México es un tema complejo. Y es un tema donde pues se ha concentrado la capacidad, mucha de esa capacidad y las regulaciones pues en el Estado, ¿no? En el gobierno. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que el tema de entrega de energía, por ejemplo, en los diferentes estados para poder satisfacer el consumo de nuevas inversiones, de plantas de manufactura, de lo que sea, pues no es suficiente. O tiene problemas. ¿Y qué está sucediendo? Pues que tienes una capacidad de watts o ¿no? Limitada, y luego lo que haces es, pues bueno, empiezas a distribuir de una manera pues si no te das abasto, pues empiezas a usar estrategias de apagar el switch de un lado y subirlo en otro, y entonces balancear las cargas y se vuelve una fiesta, en lugar de que todos estén realmente teniendo su capacidad de consumo al nivel que la necesitan. Temas de agua, temas de energía, temas, o sea, realmente las infraestructuras de consumo básico, pues tenemos una infraestructura, no es suficiente, entonces lo que hay que buscar es también actualizar las capacidades en ese sentido, ¿no? Buscar un incremento de esas capacidades para una mayor cobertura y Ya. sobre todo, pues el tema de regulación. Si Eh, no actualizamos, si no modernizamos los modelos de participación en el consumo de esa infraestructura o en el uso de esa infraestructura, el problema es que nos quedamos atrás, nos quedamos pues en una edad industrial que no corresponde al México Moderno, moderno. claro. Eso es lo que yo creo, ¿no? O sea, y a nivel de infraestructura creo que pues, tenemos obviamente muchas áreas de mejora, pero donde creo que estamos todavía mejor preparados es en el área de servicios. O sea, yo Ya. creo que servicios, proveeduría, mano de obra calificada, talento, cerebros, investigación, o sea, tenemos mucho avance ahí en México. Entonces, yo creo que a nivel del acceso a capacidades humanas, talento, gente capacitada y entrenada, yo creo que ahí tenemos mucho, pero no los estamos aprovechando Ya. como quisiéramos. Ujú, Y no ujú. estamos encontrando los vehículos para satisfacer la colocación de ese talento de forma adecuada en las compañías que lo requieren. Y pues, ¿qué Ya. pasa? Pues muchos se nos van, mucho de ese talento se nos va a buscar otras oportunidades fuera de México. Pero entonces, lo que yo creo es que tenemos de casar las dos cosas, ¿no? Por un lado, cómo encontramos en ese análisis de granularidad que te decía en las Sí. cadenas de suministro, dónde encontramos la brecha, cómo atacamos la brecha y conectamos al talento para que cierre esa brecha y se conecte a la oportunidad. Y por el otro lado, cómo facilitas el que eso que estás encontrando, estás mejorando la competitividad de regiones, de compañías, de ecosistemas en una región para que puedan darle batería a una nueva inversión o a la conexión con una cadena de suministro en Sí. específico o Sí. un sector en específico, cómo apoya la regulación y el acceso a la infraestructura, tanto que el Estado como los privados tienen. Entonces yo creo que digo, no es tarea nada fácil, ¿no? Lo que estoy diciendo No, es, wow, no, es definitivamente no, un, claro. es un proyecto, pues, prácticamente es un proyecto de nación, De una nación. política industrial pues, digo, llegó muy tarde la política industrial de este gobierno actual, pero pues llegó además, yo diría, incompleta o Ya. insuficiente. Entonces Ujú. necesitamos también una mejor política industrial agresiva y muy
certera en dónde apostar los pocos recursos, ¿no? O bueno, los recursos destinados para apoyar el desarrollo económico y social del país, ¿no? Oye, Eugenio, qué interesante la parte de los dineros. Al final del día, sin eso no se mueve ninguna industria, ni esta ni cualquier otra. Independientemente de esta política industrial o esta política económica para soportar el desarrollo, ¿cómo miras el apetito que puedan tener inversionistas privados mexicanos para poder aportar a este crecimiento? No, yo creo que, mira, yo creo que hay de dos, ¿no? O sea, el hambre que existe, yo creo que hay muchas empresas mirando a México ahorita con muchos signos de interrogación. Hay empresas que están viniendo a analizar cómo aterrizar, ¿no? El problema es que llegan y no hay una homologación y una homogeneidad en la información. O sea, llegan por un lado, ¿no? Llegan por, digamos, fuentes públicas y les dicen una cosa, llegan por fuentes privadas y les dicen otra. Entonces ya eso causa un estrés muy fuerte. Pues el inversionista dice, esto no tiene pies y cabeza, no hay certeza jurídica, unos me dicen una cosa, otros me dicen otra, ¿a quién le hago caso? Al consultor, al gobierno, a mis clientes que están ya en México, ¿a quién le hago caso? Entonces, hay una Claro. desinformación y no hay una capacidad de hacer un aterrizaje sistemático. Digo, por supuesto que hay empresas que ya lo han hecho y se conocen los caminitos Ujú. y hacen sus análisis, hacen sus due diligences y se apoyan de expertos, se apoyan de gente que sí conoce el ecosistema y bueno, lo hacen rápido. Pero los que no, pues creen que nada más van a llegar con decir, oye, aquí traigo una bolsa de dinero para invertir a ver, ¿no? Y entonces empieza la peleadera, empiezan los famosos incentivos aquí, incentivos Ujú. allá, acá no te doy nada, pero acá es donde deberías de estar. Todas esas cosas, la verdad es que se vuelven complicadas y las empresas a veces pues no saben para dónde apuntar. ¿Y qué les da? Un miedo terrible, porque no conocen cómo se maneja la legislación en México, cómo se Ya. maneja digamos, toda la parte eh, de laboral en México, del tema de impuestos, el tema fiscal, todo eso da un miedo terrible. Y luego a la hora de decir, bueno, pero yo sí sé hacer lo que vengo a hacer, pero necesito todo esto a mi alrededor, tampoco conocen lo que hay localmente que podría ayudarles a Ayudar. cumplir su Claro, misión. Es claro. ahí donde yo veo un poco pues esto, que no hay ¿no? Las ventanillas únicas, pues distan mucho de dirigir muy bien a estos potenciales inversionistas que quieren atraer una operación y que además, pues hay que analizar también, no todas las inversiones nos convienen, esa es la realidad, no nada más porque Claro. vengan a crear empleos, pues Creo. aunque sean empleos de bajo valor y ya, pues di que sí, pues no. No, También hay que saber decir qué tipo de inversiones queremos. Para eso es el análisis que yo te decía. Es decir, mira, aquí sí nos conviene que venga una empresa del extranjero porque no hay capacidad local, hay que crearla y además, si viene una empresa extranjera en este sector, es muy difícil que se vaya porque le va a interesar a largo plazo. Pero si son inversiones temporales por temas de tarifarios, claro. de brincarse o cumplir con un tema de un acuerdo comercial y si se quita eso en 3 o 5 años, pues ya regreso y me regreso otra vez a mi país y como si nada, o sea, que no ven a largo plazo la inversión, pues tampoco son el tipo de inversiones que estamos Es que buscando. queremos. Exacto. ¿No? Entonces, eso es muy fácil. O sea, cuando dicen, no, que inversión extranjera directa, no es quien traiga dinero y quien trae la visión de desarrollar localmente y que se quede también beneficio en el país, porque Claro. si no, pues todos los profits se van para afuera y aquí nada más dejan gasto de bajo valor, ¿no? Entonces, Claro. eso es lo que es importante del tema de inversión. Y yo creo que hay mexicanos que sí ven estas oportunidades, inversores mexicanos que dicen, bueno, a ver, si aquí se necesita esto y nos va a salir muy caro traer inversores de fuera para hacerlo, pues sí, hay que poner los capitales a trabajar para un buen desarrollo a largo plazo en México. Entonces yo creo que sí hay algunos inversores mexicanos que están viendo la oportunidad y Ya. están trayendo algunos capitales de regreso en ciertos sectores, ¿no? Eugenio, FUMEC pudiera ser una institución que guíe
a estos inversores a colocar el dinero en donde realmente va a tener el efecto que se busca? Mira, no como una consultora de soft landing y de aterrizaje y de decirles, ven, aquí está todo tu análisis desde el punto técnico hasta el punto comercial, pero sí en componentes de ello. O sea, la verdad es que nosotros hemos trabajado con muchos grupos a nivel de desarrollo de proveedores, a nivel de trabajar con ecosistemas, regiones, actores en el ecosistema que hacen multiplicación de estos factores que finalmente ese entretejido y digamos, ese entretejido del ecosistema y esa articulación es el fuerte de la fundación. Entonces, nosotros hemos ayudado y seguimos ayudando a que proyectos puedan aterrizar si hacen falta estos elementos que podemos traer a la mesa, ¿no? Por supuesto que también podemos ayudar en la parte de desarrollo de negocios específicamente, pero nos apoyamos de una red, o sea, no estamos solos, ¿no? No es que FUMEC vaya a decir, es omnipresente para atraer inversiones. No, se necesita apoyo Claro. del gobierno local, se necesita apoyo de las empresas de infraestructura, se necesita apoyo de real estate, se necesita apoyo de entendimiento de regulaciones y todo eso lo podemos articular para ayudarle a que las empresas sí tengan un análisis 360 y puedan tomar Ujú. una decisión mucho más basada en datos duros, ¿no? O sea, no basada en feeling nada más, y en lo Claro. que te diga alguien, sino Sí, realmente sí. en datos duros, es decir, a ver, hazte una comparativa, ¿qué te conviene y dónde está tu assessment? ¿En dónde tiene más peso tu modelo de negocio? Porque no se trata, no, o sea, es decir, a ver, ¿qué es lo que te pesa más para ti? ¿Encontrar el talento para la inversión que vas a hacer o no? Porque tú dices, no, Claro. es que no es tanto el talento, sino realmente las condiciones geográficas del lugar o las condiciones de mercado, porque estoy cerca de mis clientes o porque estoy cerca de mis proveedores. ¿Qué es lo que pesa más en tu ecuación? Esa ecuación para decidir hacer una inversión, una relocalización, una nueva inversión, una relocalización o ¿cómo se dice? Un acercamiento al ecosistema de tus clientes finales es una ecuación diferente para cada empresa, pero son muchos elementos, ¿no? Unos creen que es nada más el tema costos logísticos, mano de obra, energía y se acabó, y no es cierto, es Claro. una ecuación larguísima que implica un chorro de variables, pero cada variable para cada empresa tiene un peso diferente. Ese es lo crítico, ¿no? Y esto es el famoso, por ahí también hay un desarrollo que se aplica mucho en este tema de reshoring que se llama el costo total de adueñamiento o el total cost of ownership o el total ownership cost, ¿no? Esa ecuación para cada empresa, para cada sector varía un poco, pero son muchas variables. Lo importante es identificar en dónde te cuesta más, qué valor tiene para la empresa, para su modelo de negocio, y entonces en esos pesos, Sí. entonces sí te vas a la comparación, vas a los datos, comparas capacidades, ves dónde puede haber un mayor desarrollo y dónde puedes incidir mejor y dónde vas a ser mejor, a tener una mayor rentabilidad. Es así como se hacen un poco esos análisis de aterrizaje de inversión, ¿no? Y que inclusive no solamente son aplicables para nuevas inversiones, sino para las capacidades instaladas hoy por hoy, cómo poner el dinero en expandir o en inclusive tener locaciones nuevas en otros puntos del país, ¿no? Claro, claro, y además algo bien importante es eso, ¿no? Cómo construyes no de cero, sino cómo construyes utilizando multiplicadores para tu modelo y donde tengas mayores multiplicadores y si ves a largo plazo cómo se va a mover un poco el mercado, cómo estás esperando que venga el crecimiento o la demanda, analizas bien tu demanda, dices, no, pues sí me conviene hacerlo aquí, no por lo que me esté regalando aquí el Estado o por lo que me prometa el gobierno local, sino por lo que yo creo que puedo incidir en esta comunidad y aprovechar de la comunidad misma para mis objetivos de mediano y largo plazo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Finalmente esto es un tema de crecimiento y es un tema de mirar cómo los planes estratégicos de cada una de las compañías
Sí. empiezan a surtir efecto porque no es un groundbreaking, sino que ya es una prospección de crecimiento, ¿no? Claro. Y hay otro factor que ahora está es muy importante, que es el tema de riesgos, análisis de riesgos, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo, esto de las cadenas de suministro, no se trata ahora de hacer un rompimiento con las fuentes de cadenas de suministro de Asia, porque me decían por ahí, no, pues entonces ahora ya no va a haber nada de productos de Asia en Estados Unidos. Claro que no, si los chinos están invirtiendo en Estados Unidos, por Dios. Y también están llegando inversiones a México. ¿Qué está pasando? Que hay el término en inglés es de-risking, ¿no? ¿Cómo le bajamos el riesgo, ¿no? Pero no haces un rompimiento. El Ya, rompimiento, pues es como decir, pues que ahora de los 200.000 millones de dólares que hace 3 años era lo que importaba Estados Unidos de Asia, pues sí, ahora resulta que en 5 años quieres sustituirlos, no se puede. Y no, hay productos, servicios en donde es prácticamente impensable hacerlo porque es económicamente inviable. viable, claro, O sea, tú haces el análisis y no hay manera, o sea, no hay manera de que digas de ese producto lo vamos a hacer aquí o esto lo vamos a hacer acá, porque entonces se vuelve económicamente inviable y el mercado no te lo va a aceptar. No va a haber esa demanda y puedes romper bueno, pues, puedes fracasar muchos negocios por intentar hacer algo como eso. Pero en muchos otros sí. Entonces, a lo mejor de esos 200.000 millones de importaciones, pues sí se puede hacer un de-risking y entonces bajarle el volumen de la dependencia. Eso claro que sí se puede hacer. Entonces el enfoque está en eso, en cómo atajar proyectos donde bajes el riesgo y donde incrementes la capacidad regional, local, para poder fortalecer eh, digamos, esa integración. Y aquí vienen los temas estos, pues, de que en algunas cosas, pues, quieres ser autosuficiente o soberano, ¿no? O sea, que es el famoso claro. tema de la soberanía tecnológica, ¿no? Claro, pues bueno, la verdad de las cosas es que cuando haces una integración de todo lo que hemos estado platicando, no me queda más que decir que hay que hacer una estrategia integral de todos los componentes que estamos mirando en el ecosistema económico financiero, ¿no? Que al final Sí, del día es en lo que se soportan las compañías para poder saber en dónde colocan la inversión. Evidentemente, todas estas características que platicamos se trata de homogeneizar, que creo que es la batalla más compleja, ¿no? Tratar de homogeneizar variables que están tan pulverizadas sí. para que podamos tener muchas y mejores decisiones en el tema de las inversiones, en el tema de colocación de productos, en el tema de la alineación de las cadenas de suministro, etcétera, y que son temas que nos dan pues para la vida, ¿no? Sí, Eugenio, sí, y yo creo que tampoco se trata de hacerlos todos, ¿no? O sea, sino claro, irse metiendo en una vertical, ¿no? Trabajar en una familia de productos, en una familia en una familia de productos dentro de un sector o de un nicho del sector. Y claro, entonces, si lo desgranas, te vas a la pulverización, haces el análisis correcto, puedes irlo haciendo sistemáticamente así. No tienes por qué hacerlo de forma tan global, porque es muy difícil que en el global los análisis te den el detalle que se necesita. Entonces hay que claro. empezar ahí sí. Lo global te da para decir, a ver, estos son los críticos, y de ahí bajas a la vertical y empiezas a hacer el análisis de abajo hacia arriba, ¿no? Para llegar a un punto en el que puedas conectar con los números, ¿no? Con la estrategia digamos, de balance entre importación, exportación y dependencia, ¿no? Pues la verdad es que esto da para hablar un montón el tema. Yo creo que vamos a tener que hacer parte 2, mi querido Eugenio, Con porque mucho vienen gusto. cosas súper interesantes. Estamos cerrando ahorita un año con mucha turbulencia política, económica. Miramos un 2024 que va a arrancar de una manera interesante en todos los sentidos, como país, por un lado, después como región, y vamos a terminar ya pues a nivel global, ¿no? Vamos viendo cómo nos vamos acomodando en el primero y en el segundo trimestre y de ahí pues hacia lo que sigue en el cierre del año. Así es que un Así mensaje es. para la comunidad de AirTrade, mi querido Eugenio. No, yo creo que la industria aeroespacial tiene un buen momento. Sigue habiendo una demanda global. Si se fijan, las tendencias de demanda y de necesidad
se moviera un poco, digamos, es una industria resiliente, se moviera un poco en cuanto a números y ahora saliendo de todos estos temas y demás, de conflictos, de pandemias y demás, pues lo que vemos es que hay una recuperación lenta, pero finalmente los grandes objetivos ahí están, las grandes demandas ahí siguen. Entonces, la oportunidad de seguir trabajando en este sector para México es grande, o sea, tenemos ahí una capacidad de absorber, no sé, como un 5 o 10% de la demanda global de manufactura, por ejemplo, en el sector aeronáutico. Estás hablando de entre, pues no sé, ya yo creo que ya subió, pero la última vez que lo medimos andaba en unos 50 billones de dólares, ¿no? Por lo menos entre 5 y 10 billones de dólares es posible atraerlos a México, pero hay que hacer la Claro. tarea. Y las 450 empresas que hoy existen en el sector no se van a dar abasto. Entonces necesitamos más participación en el sector, preparar mejores empresas, incrementar la participación de las que ya están, traer mejores contratos y de mayor valor agregado. Excelente, pues la verdad es que te aprecio todo este conocimiento. Lo que has expresado muy seguramente va a ser de utilidad inclusive para los tomadores de decisiones, querido amigo, y no me resta más que apreciarte el tiempo que le das a este espacio y por favor siéntete en casa para que ¿No? podamos tener una siguiente invitación. Claro que sí, cuando gustes. Muchas gracias, Marcos, por la invitación y un saludo a tu audiencia. Muchísimas gracias. Estamos hablando, audiencia del Trade. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.